A ver, a finales de los 70, al régimen militar de Chile no le bastaba con simples ajustes económicos. No, ellos se propusieron algo mucho más grande: reescribir el ADN social y político completo de la nación. Y las réplicas de esa decisión, bueno, todavía sacuden al país hoy en día. Vamos a ver cómo se desató esta transformación tan radical. Miren este graffiti. Durante las protestas de 2019 en Chile, esto estaba por todos lados. Y claro, uno podría pensar que era solo contra el presidente de ese momento, Sebastián Piñera. Pero ojo, la historia es más profunda. Apuntaba a su hermano José Piñera, el hombre que, 40 años antes, había sido el arquitecto del Chile moderno. Y aquí entra en escena José Piñera. Se une al equipo económico en 1978, recién llegado de Harvard. Pero él no era el típico tecnócrata. Tenía una visión, mucho más ambiciosa. Para él, para blindar a Chile contra el comunismo, no era suficiente cambiar la economía. Había que ir al fondo. Había que transformar el alma de la nación, su cultura, sus instituciones. Y claro, su llegada provocó un choque inmediato. Por un lado teníamos a Piñera, el visionario, el humanista, casi un poeta, y por el otro a Sergio de Castro, el jefe del equipo económico, un tipo pragmático, duro, enfocado en los números. Este duelo de titanes entre la visión de largo plazo y la mecánica del día a día iba a definir todo lo que vendría después. Llegamos a 1979. Pinochet anuncia un plan para rehacer Chile desde sus cimientos: las 7 modernizaciones. El objetivo: inyectar la lógica del mercado en absolutamente cada rincón de la vida. La economía era solo el primer paso. La meta final era mucho más profunda: transformar el carácter y los valores del pueblo chileno. Pero, ¿saben qué es lo más curioso de todo esto? La ironía. El nombre de este proyecto, que era la quinta esencia del libre mercado, las 7 modernizaciones, se inspiró directamente en un programa de un líder inesperado: el comunista chino Mao Zedong y sus 4 modernizaciones. Un detallito que al parecer se les pasó por alto. ¡Increíble! Ok, de esas 7, hubo 4 que fueron verdaderos terremotos. Cada una buscaba lo mismo: desmantelar el poder del Estado en áreas que se consideraban clave. Y quizá ninguna fue tan revolucionaria, y con el tiempo, tan polémica, como la reforma de las pensiones. Hasta ese momento, Chile funcionaba con un sistema de reparto. Piénsenlo así: era un pacto entre generaciones. Los que trabajaban hoy pagaban las pensiones de los que ya estaban jubilados. Era una red de seguridad colectiva. Una red que el régimen estaba a punto de cortar por completo. Lo que vino después fue una revolución total. Se acabó eso de la responsabilidad colectiva. El todos para uno se cambió por un cada uno para sí mismo. Ahora cada trabajador estaba obligado a poner el 10% de su sueldo en una cuenta de ahorro individual, que sería manejada por una empresa privada, a cambio de una comisión, claro está. Y aquí es donde la historia da un giro dramático, aunque tardó décadas en verse. Cuando la primera generación de este sistema empezó a jubilarse por ahí de 2010, la realidad les dio una bofetada. Las pensiones, en muchos casos, no llegaban ni al 25% de su último sueldo. La promesa de una jubilación digna se convirtió en lo que la gente llamó pensiones de miseria y provocó protestas masivas. Detrás de las reformas en educación y salud había una idea filosófica clave, impulsada por el ideólogo Jaime Guzmán: el principio de subsidiariedad. La idea, en el fondo, es muy simple: si un privado puede ofrecer un servicio, el Estado tiene que hacerse a un lado. Punto. Pero la reforma a la educación superior traía, digamos, una letra chica muy ingeniosa. En teoría, se prohibieron las universidades con fines de lucro. Pero bueno, hecha la ley, hecha la trampa. Los privados encontraron la vuelta. La universidad era sin fines de lucro, sí, pero le arrendaba todo, edificios, servicios, todo, a empresas que sí tenían fines de lucro y que, qué casualidad, eran de los mismos dueños. Una estructura que décadas después explotaría en una gran controversia. Ahora bien, para que todos estos cambios no se pudieran deshacer fácilmente, necesitaban algo más. Necesitaban blindarlos. ¿Y cómo se blinda algo así? Grabándolo en piedra. O, en este caso, en una nueva constitución. Hay un académico, Frederick Schauer, que tiene una teoría interesante. Dice que básicamente hay 2 tipos de constituciones: las de esperanza, que son como una lista de deseos de una sociedad donde se escriben derechos como la salud o la educación, y luego están las constituciones del miedo, que parten de la desconfianza y buscan sobre todo ponerle límites al poder del gobierno. La Constitución de Pinochet de 1980 fue, sin ninguna duda, una constitución del miedo.
Su objetivo principal no era garantizar derechos sociales, sino construir un muro para proteger al país de la amenaza que ellos veían en el comunismo, incluso si eso significaba limitar fuertemente el poder de los futuros gobiernos democráticos. Y vaya que la diseñaron para hacer una fortaleza. Se aprobó en un plebiscito, digamos, muy cuestionable. Creó la figura de los senadores designados que en la práctica le aseguraban a la derecha un poder de veto y a Pinochet un puesto vitalicio con inmunidad. Y lo más importante, para cambiar las leyes económicas clave se necesitaban mayorías altísimas, casi imposibles de lograr. En resumen, el modelo neoliberal quedó soldado al esqueleto del Estado. Y aquí viene otra ironía. Mientras todo esto se implementaba, las tensiones no solo crecían afuera, en la sociedad, sino también adentro del mismísimo equipo económico. Las semillas de la próxima gran crisis se estaban sembrando en casa. El punto de quiebre, la manzana de la discordia, fue una pequeña cláusula en el nuevo plan laboral de Piñera. Esta cláusula obligaba a las empresas a reajustar los sueldos según la inflación del año anterior. Para el ministro de Hacienda, Sergio de Castro, esto no era un simple error, era una bomba de tiempo económica. De Castro se opuso con todo. Dijo que era una locura, pero Piñera, contra todo pronóstico, se mantuvo firme y logró convencer a Pinochet. Años después, cuando la crisis de 1982 explotó, De Castro lo recordó con su estilo, digamos, directo y sin filtros. Dijo que su advertencia se había hecho realidad y bueno, que las consecuencias estaban a la vista de todos. A principios del 80, desde afuera, el experimento chileno parecía un éxito total, un milagro. Pero como en las películas de suspenso, debajo de esa superficie tranquila, las tensiones internas y los problemas económicos estaban creciendo, preparando el escenario para un colapso que ya era casi inevitable. Es que todo pasó muy rápido. Miren la secuencia. En apenas 3 años, entre el 79 y el 81, se cambió por completo la estructura de la sociedad chilena. Pero esta velocidad dejó una consecuencia muy peligrosa. Un sector privado que se había endeudado hasta el cuello. Y todo esto justo cuando la economía mundial empezaba a temblar. Para 1982, las alarmas ya sonaban fuerte, incluso en medios como el Wall Street Journal. Y con la crisis ya encima, la lucha interna en el equipo económico se convirtió prácticamente en una guerra civil. Se partieron en dos bandos. Por un lado, los flexibles que decían hay que devaluar la moneda ahora. Y por el otro, los dogmáticos, con De Castro a la cabeza, que se aferraban al tipo de cambio fijo como si fuera un dogma de fe. La cosa estaba tan tensa que un exministro llegó a advertir que esa terquedad iba a demoler todo lo que habían construido. Y es que las decisiones de esos años no solo llevaron a una crisis terrible, hicieron algo mucho más profundo. Incrustaron un modelo económico en la ley fundamental del país, convirtiendo la política en economía y la economía en constitución. Y esto dejó a Chile con un legado complejísimo y una pregunta que lo persigue hasta el día de hoy. Cuando el modelo económico de un país está soldado a su constitución, ¿qué hace falta para poder cambiarlo?